Hoy día comenzaremos con nuestra clase de osteología y artrología general, la cual veremos en dos partes, partiendo por todo lo que corresponde a osteología general. Lo primero que tenemos que conocer es el sistema esquelético, que está conformado por un conjunto de huesos y articulaciones. El número de huesos en general es variable, esto porque existe un tipo de huesos que no siempre está presente y que pueden alterar la cantidad. Nuestro sistema esquelético está conformado por un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial, como lo vemos en la imagen, corresponde a lo que está rodeado por este círculo de color verde, ¿ya? Y corresponde al eje del esqueleto. Está conformado por algunas estructuras como el cráneo, la mandíbula, el hueso hioides que no se alcanza a apreciar bien en la imagen, las costillas y el esternón por anterior y por posterior la columna vertebral, el sacro y el coxis. Todas esas estructuras conforman nuestro esqueleto axial. Por otro lado, nuestro esqueleto apendicular está conformado por los cíngulos y los miembros, tanto superiores como inferiores. Partamos por los cíngulos. Como se observa en la imagen, vamos a encontrarnos dos cíngulos, un cíngulo pectoral o escapular y un cíngulo pelviano. Estos cíngulos son una especie de cinturones que permiten la unión de los miembros al esqueleto axial. En el caso del cíngulo pectoral o escapular, permite la unión del miembro superior al esqueleto axial. Este cíngulo está conformado por la escápula y por la clavícula, esto para ambos lados de la imagen. Por otro lado, el cíngulo pelviano permite la unión del miembro inferior con nuestro esqueleto axial y este cíngulo pelviano está formado por los huesos de la pelvis, ¿ya? Y los huesos de la pelvis están compuestos por el hueso ilíaco, el isquiático y el hueso púbico. ¿Cuáles son las funciones de nuestro sistema esquelético? Primero, una de las funciones es la protección de estructuras vitales, tales como los pulmones, el corazón, el cerebelo, la médula espinal, etc. Otra función que cumple es de soporte, dado que en los huesos se inserta todo lo que es la musculatura. Además de articularse esto entre sí, van formando una estructura que le permiten a otros órganos y estructura tengan donde sostenerse. Función de movimiento, porque las articulaciones, que son las estructuras por las cuales se unen los huesos unos con otros, junto con los músculos, permiten y generan movimientos de nuestros segmentos corporales. También tiene función metabólica, pues tanto en los huesos y en la realización de carga de peso se va generando reabsorción ósea, que involucra distintos minerales importantes para el metabolismo óseo. Y por último, cumple una función de hematopoiesis, dado que los huesos contienen médula ósea, que es el lugar donde se generan los eritrocitos. Los eritrocitos es un elemento figurado de la sangre y contienen una proteína llamada hemoglobina. Entonces, lo que hacen es transportar oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo, ¿ya? Y estos eritrocitos, como les mencionaba, se producen en la médula ósea. ¿Por qué tipo de tejido está compuesto la estructura ósea? Primero por un tejido óseo compacto y un tejido óseo esponjoso, ¿ya? Vamos a ver, bueno, aquí tenemos una imagen de un hueso largo a través de un corte sagital, ¿ya? Donde vamos a ver ambos tipos de tejido. En primer lugar, el tejido óseo compacto lo encontramos ubicado en la periferia del hueso, ¿ya? Que lo vemos aquí en la flecha, en la imagen, que está a un lado y también está presente al otro lado, ¿ya? Ese es el tejido óseo compacto. Tiene una disposición laminillar muy estrecha, por tanto, la apariencia es de un hueso más compacto, ¿ya? La función principal de este tejido óseo compacto es la de entregar protección y de soportar más carga. Por otro lado, en la región más profunda del hueso, ya en la porción más central del hueso, nos vamos a encontrar con el tejido óseo esponjoso, que aquí se ve en la flecha y que, si se fijan, tiene una disposición muy distinta a la del hueso compacto, ¿ya? El hueso esponjoso, o sea, el tejido esponjoso, se dispone a través de trabéculas óseas
teniendo una apariencia mucho más esponjosa, generando espacio entre el tejido, ¿ya? En esta zona del tejido óseo esponjoso encontramos específicamente en este espacio médula ósea, como los mencionamos anteriormente, que son los encargados de generar los eritrocitos. Y además va a estar recubierto por un tejido que se llama endostio, ¿ya? Este tejido óseo esponjoso tiene una función distinta al compacto y su función principalmente es de transmitir cargas. Además, en esta imagen, dado que es un hueso largo, podemos encontrarnos con el canal medular, ya que lo vemos aquí, la porción central del hueso, la diáfisis, y al igual que en los espacios intratraveculares del hueso esponjoso, en el canal medular también va a ser ocupado por médula ósea, ya que cumple esta función hematopoyética presente en todos los tipos de hueso, pero en diferentes proporciones. Ahora, el hueso está recubierto por lo que llamamos el periósteo, que es un tejido conectivo denso, ¿ya? Y que mira, se observa acá, en la imagen, ¿ya? Y que se adhiere íntimamente al tejido óseo compacto. Entonces, aquí vamos a encontrar el tejido óseo compacto y un poquito más hacia la periferia nos vamos a encontrar con el periósteo, que es este tejido conectivo denso. Y este tejido es el que va a aportar la circulación sanguínea y la inervación a este órgano. En general tiene una disposición tisular superficial que es más fibrosa y tiene riqueza de fibras colágenas que se van anclando al tejido compacto, proporcionándole dos tipos de capa, una capa superficial y una capa interna que es un poco más profunda, ¿ya? La capa superficial principalmente es de firmeza y fijación y ya la capa más interna tiene una función osteoprogenitora donde presenta células que son productoras de tejido óseo, ¿ya? Por otro lado, ya habíamos mencionado que internamente el canal medular y las trabéculas óseas presentes en el tejido óseo esponjoso van a estar recubiertas internamente por el endostio, ¿ya? Que es un tejido conectivo un poco más laxo y vascularizado, y también posee células osteoprogenitoras. Aquí se alcanza a apreciar en la imagen, ¿ya? Ya. ¿Cuáles son los tipos de osificación que nosotros vamos a encontrar? Nosotros podemos tener dos tipos de osificación. Una directa, que es la primera que vamos a ver, que puede ser directa, membranosa o primaria, cualquiera de sus nombres. Y se llama directa porque deriva principalmente del ectomesénquima. Y desde ahí se forma a tejido óseo, ¿ya? Sin pasar por una etapa intermedia que corresponde al cartílago, ¿ya? Entonces, desde esta derivación del ectomesénquima pasamos a la formación de tejido óseo, ¿ya? En general, este tipo de osificación directa, membranosa o primaria está presente en la mayoría de los huesos del esqueleto de la cabeza ósea, ¿ya? Y corresponde principalmente a los huesos planos e irregulares de la cara. Aquí tenemos una imagen del tipo de hueso del cráneo, ¿ya? De la cabeza ósea. Por otro lado, tenemos este otro tipo de osificación que corresponde a la indirecta, endocondral o secundaria, que es derivada del tejido mesenquimatoso, y luego de este tejido mesenquimatoso hay una formación primordial de cartílago para luego, posteriormente, osificarse y pasar a lo que corresponde a la formación del hueso, ¿ya? Es decir, que a partir de una matriz, sea membranosa o cartilaginosa, se va a desarrollar tejido óseo que van a estar ya determinados. Por otro lado, cuando hablamos de centro de osificación,
que es distinto a los tipos de osificación que acabamos de ver, los centros de osificación nosotros podemos tener dos centros de osificación, unos primarios y otros secundarios. Los primarios se denominan principalmente a que aparecen antes del nacimiento, ¿ya? ¿Qué tipo de hueso vamos a encontrar antes del nacimiento? Por ejemplo, como se ve acá en esta radiografía, los huesos largos, ¿ya? Aquí podemos ver las falanges, la proximal media distal, los metacarpianos, el radio, la ulna, que son huesos largos y tienen un centro de osificación primario porque ya están presentes desde antes del nacimiento. Por otro lado, los secundarios son los que van consolidando su formación en el periodo posterior al nacimiento, en el periodo postnatal, y esto está dado principalmente en la mayoría de los huesos breves o cortos. Si se fijan aquí donde tenemos los huesos del carpo, estos se van consolidando de mejor manera después del periodo de nacimiento, ¿ya? Y el resto, en su mayoría, tienen centro de osificación primaria, exceptuando los huesos cortos. Ahora lo que vamos a revisar son los tipos de huesos que nosotros podemos encontrar. Tenemos tipos de huesos largos, huesos cortos, huesos planos, irregulares, neumáticos, supranumerarios y sesamoideos. Vamos a partir con el primero que corresponde a los huesos largos, ¿ya? El hueso largo se caracteriza principalmente porque su eje longitudinal, como se ve acá en la imagen de este hueso largo, es el más largo, tiene predominancia de su eje longitudinal y está constituido por una diáfisis, ¿ya? Que es como el cuerpo del hueso, y dos porciones, una proximal y una distal que corresponde a la epífisis, ¿ya? Vamos a encontrar una epífisis proximal y una epífisis distal que se va a encontrar, entre ambas se va a encontrar la diáfisis, ¿ya? Ahora, en el caso principalmente de los niños, entre la región de la epífisis, ¿ya? Y la diáfisis, aquí no se observa bien en la imagen, pero se lo estoy marcando donde aproximadamente estaría, nos vamos a encontrar con una región que se llama metáfisis, ¿ya? Y esa metáfisis corresponde que en etapas, en edades más tempranas, ese segmento vamos a encontrar cartílago, ¿ya? Y ese cartílago va a corresponder al cartílago de crecimiento. Ahora, esta imagen, como es un hueso de un adulto, eso ya después, a medida que va avanzando la edad, se va osificando con el tiempo hasta desaparecer ese cartílago que va a estar presente entre la epífisis y la diáfisis, ¿ya? Pero recordar entonces que la zona de la metáfisis, que está entre ambos, corresponde a la presencia de cartílago, principalmente cartílago de crecimiento, que con el tiempo se va osificando y ya lo vemos como toda una estructura ósea. Y otra característica importante que tienen los huesos largos, a diferencia de otros huesos, aquí lo vemos en un corte transversal, que tienen la presencia de un canal medular, que lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿ya? Y que habíamos dicho que ese canal medular también presenta médula ósea, ¿ya? Y que esta característica la presentan principalmente los huesos largos. Los huesos largos en general lo vamos a encontrar principalmente en el esqueleto en la región de los miembros, ¿ya? Miembros superiores, miembros inferiores. Ahora también tenemos los huesos cortos, ¿ya? Aquí en la imagen podemos ver que los huesos cortos que observamos, esto es una mano, y vemos los huesos del carpo, ¿ya? Si se fijan, los huesos del carpo, solo aquí donde les estoy mostrando, céntrense porque los otros, ¿ya? La falange, etcétera, son huesos largos, ¿ya? Presentan canal medular. En cambio, estos huesos cortos que se ven aquí varios, que son 8 específicamente, si se fijan no tienen ningún eje predominante, a diferencia de lo que habíamos mencionado en los largos. Tienen además un aspecto poliédrico, también cuentan con la presencia de médula ósea, ¿ya? Porque está formado casi en su totalidad por tejido esponjoso y por una muy delgada lámina de tejido compacto, ¿ya? Y estas trabéculas que estaban presentes nos permiten que internamente tengan médula ósea. Luego nos vamos a encontrar con los huesos planos. Principalmente los huesos planos
se relacionan con la protección de estructuras vitales. ¿Dónde los vamos a encontrar principalmente? En el cráneo, ¿ya? Como se ve acá en la imagen. Y también en la caja torácica, principalmente a nivel de las costillas y el esternón. Acá no se ve el esternón, pero sí se ven las costillas, ¿ya? Como su nombre lo dice, su estructura o su característica principal es que son aplanados, ¿ya? Predominan principalmente dos dimensiones y hay ausencia de canal medular, ¿ya? Y tienen la característica de que están compuestos por tejido óseo esponjoso que se encuentra delimitado entre dos láminas delgadas de tejido compacto, ¿ya? En el caso de los huesos planos del cráneo, como acá lo vemos, el tejido esponjoso ubicado entre estas dos láminas externas e internas de tejido compacto se denomina diploe. Ya solo a nivel del cráneo le vamos a dar esta denominación de diploe. Ahora pasamos a los huesos irregulares. Bueno, como su nombre lo dice, están dotados de variadas irregularidades, presentan levantamientos, depresiones, etc. Presentan importante desarrollo del tejido óseo esponjoso y con escaso tejido compacto en la superficie. En general, ¿dónde los vamos a encontrar? En la cara, por ejemplo, como este hueso de la mandíbula, ya que lo vemos bastante irregular, bueno, tiene su rama, el cuerpo, aquí tiene una pequeña depresión, el cóndilo, etc. También lo vamos a encontrar a nivel de la columna, representado por las vértebras, ya que son huesos irregulares, y también lo vamos a encontrar a nivel del cíngulo de la pelvis a través del hueso pelviano, que también es un hueso irregular, ¿ya? Ahora vamos a encontrarnos con también los huesos neumáticos, ¿ya? En general los huesos neumáticos tienen en su estructura formaciones huecas destinadas principalmente a la circulación de aire que ingresa por la cavidad nasal, ¿ya? Principalmente se ubican a nivel de la cabeza, de la cara, y estos espacios en general son conocidos como senos, ¿ya? Y son aquellas cavidades que se relacionan con el aparato respiratorio y están recubiertos por mucosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué huesos neumáticos vamos a encontrar? Aquí a nivel del maxilar nos vamos a encontrar con el seno maxilar, ¿ya? Que esta cavidad se denomina seno y es donde transita aire, donde va a estar recubierto por mucosa, etc. A nivel del hueso frontal nos vamos a encontrar, bueno, acá se aprecia un poquitito en este corte coronal, pero aquí en este corte sagital de su mano izquierda se observa mejor este seno frontal que como les mencioné en un principio, presentan cavidades, ¿ya? Y donde estas cavidades en general están relacionados con el aparato respiratorio y cubiertos por mucosa. Estos huesos, además de ser neumáticos, también son irregulares. Por otro lado, nos vamos a encontrar con los huesos supranumerarios, que vamos a encontrar dos, los huesos accesorios y el hueso sutural, ¿ya? Vamos a partir con el hueso accesorio, que está aquí en la imagen de su lado derecho, ¿ya? Los huesos accesorios son, en general, se les denomina como variaciones anatómicas, que expresa la separación de un centro de osificación normal del conjunto de centros que originan un hueso, de tal manera que este centro de osificación de un hueso, ¿ya? Se va a independizar y crece como un hueso individual. Entonces acá observamos un hueso accesorio a nivel como occipital que se formó en este centro de osificación regular, pero queda como un hueso independiente y por eso se le denomina como hueso accesorio. ¿Ya? Entonces está dentro de la separación de un centro de osificación. ¿Ya? Luego nos vamos a encontrar con los huesos sutural, ¿ya? Que está en la imagen del lado izquierdo. ¿Ya? Los huesos suturales se originan a partir de un centro de osificación extraordinario, ¿ya? Que en general aparece entre los huesos planos del cráneo
y están interpuestos a través de una articulación que se denomina, que es de subtipo sutura, y de ahí la denominación. Entonces, si se fijan, acá nosotros tenemos un hueso plano del cráneo, y que los huesos del cráneo están unidos, por ejemplo, aquí tenemos el parietal con el occipital, por suturas, ¿ya? Estas articulaciones que ustedes ven aquí, que parecen, que están en estas líneas, son articulaciones suturales, o sea, subtipo sutura, y entre medio de estas articulaciones, si se fijan, aparece un hueso sutural, ¿ya? Como descontinuando esta articulación. Y a estos son los que se le denominan hueso sutural. Por último, nos vamos a encontrar con los huesos sesamoideos. En general, los huesos sesamoideos son huesos breves o cortos, cuya característica es que se originan mediante un centro de osificación que aparece en el espesor de un tendón, ¿ya? O ligamento que lo incluye. Acá en la imagen observamos uno de los más característicos, que es la patela, ¿ya? Que probablemente ustedes lo deben conocer como la rótula, ¿ya? La patela, que si se fijan uno lo puede palpar en la rodilla, ya va a estar inmersa en el espesor de un tendón, y en este caso es el tendón del cuádriceps. ¿Ya? Su presencia en el fondo radica en una adaptación funcional que busca proteger el tendón o ligamento de un roce permanente o excesivo. Como les dije anteriormente, el más característico es la patela, y hay otros que también podemos encontrar, pero pueden también estar ausentes, que son pequeños huesos sesamoideos en relación a tendones que transcurren tanto por el pulgar del miembro superior o el hallux, dedo gordo como lo conocen, del miembro inferior, ¿ya? Pero ese es un poquito menos constante, ¿ya? El principal ejemplo es la patela de este hueso sesamoideo. Por último, en los huesos, una característica que pueden presentar los huesos son los accidentes óseos. Y los accidentes óseos, igual los van a ir viendo ustedes en sus prácticos, pueden ser elevaciones o solevantamiento o excavaciones. Por ejemplo, aquí vemos un húmero, y en este húmero podemos ver distintos levantamientos, como por ejemplo el capítulo, la tróclea, los epicóndilos, bueno, podemos ver los márgenes o bordes. Aquí en esta vértebra podemos ver también como elevaciones al proceso espinoso, a los procesos transversos, a estas carillas articulares, etc. Todo eso corresponden a accidentes óseos de elevaciones o levantamiento, pero también podemos encontrarnos con algunas excavaciones, como por ejemplo el canal medular, alguna fosita, algún seno. Por ejemplo, aquí tenemos algunas fosas, etcétera, foraminas, agujeros, celdilla, etcétera, pero son en forma de excavación. Y con eso damos por terminada la primera clase de osteología general.